Viernes, 25 de abril de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 203-0284. Tipo, aislada. Audiencias en el sistema penal acusatorio. Su celebración a través de videoconferencia no viola el principio de publicidad. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la sentencia de apelación que resolvió sobre el auto de vinculación a proceso dictado en su contra. Se concedió la protección constitucional para que se repusiera el procedimiento y se resolviera el recurso en audiencia. La responsable la celebró por videoconferencia mediante una plataforma tecnológica y el juzgador consideró cumplida la sentencia de amparo. Contra esta determinación el quejoso interpuso recurso de inconformidad, en el que alegó que al haberse celebrado la audiencia por videoconferencia y sin acceso al público se violó el principio de publicidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la celebración de las audiencias en el sistema penal acusatorio a través de videoconferencia mediante las diversas plataformas tecnológicas no viola el principio de publicidad. Justificación. Si bien el uso de las plataformas tecnológicas para celebrar audiencias por videoconferencia se potenció derivado de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Lo cierto es que a partir de ello se ha privilegiado el uso de tecnologías y medios digitales para brindar una mayor celeridad a los usuarios en diversos trámites, entre ellos, el de la impartición de justicia. Sin que pueda desconocerse esa situación como circunstancia excepcional que justifica la necesidad de su uso preferente. La utilización de una red virtual potencializa la publicidad de los actos judiciales, pues esta no debe entenderse como la forzosa presencia de diversas personas, ajenas al proceso, o determinado número de ellas de forma obligada, sino como la certeza constatada de las partes requeridas y la publicidad no limitada, salvo casos de excepción legal, entendida como la posibilidad de que pueda acudir el público que lo desee, independientemente de que sea en forma presencial o virtual. Esto no se limita por el uso de plataformas tecnológicas, al contrario, dicha posibilidad se hace mayormente difundible y de posible conocimiento tanto contemporáneo como posterior a la propia audiencia que, incluso si se transmite, queda al alcance del público en general. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 2 de 5. Registro digital, 203-0292. Tipo, aislada. Declaración de abandono de bienes asegurados. Compete al juez de control citar al interesado del que se desconoce su domicilio e identidad a la audiencia respectiva y determinar la forma en que debe practicarse la notificación correspondiente. Hechos. El Ministerio Público solicitó audiencia para la declaración de abandono de bienes asegurados durante la investigación de un delito. El juez de control señaló fecha para su celebración y ordenó que fuera la Fiscalía quien nuevamente notificara por edictos al interesado. Inconforme, interpuso recurso de revocación, el cual se declaró infundado. La institución promovió amparo indirecto, el cual le fue negado, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la citación al interesado del que se desconoce su domicilio e identidad a la audiencia en la que se resolverá sobre la declaratoria de abandono de bienes asegurados por el Ministerio Público, corresponde al juez de control, quien determinará la forma en que debe practicarse la notificación respectiva. Justificación, en términos del artículo 231, párrafo 3, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Corresponde al juez de control citar a las partes a la audiencia de abandono de bienes asegurados solicitada por el Ministerio Público, quien previamente debió realizar una investigación sobre el propietario y, de no encontrarlo, realizar la notificación respectiva a través de dictos, con los apercibimientos de ley. En esa audiencia, el juez de control debe revisar la legalidad de todo el procedimiento, en especial la citación efectuada por el Ministerio Público y el que no se haya presentado alguna persona a hacer valer sus derechos y, en caso de que dicho procedimiento sea correcto, procede a decretar el abandono de bienes. Ahora bien, si se analizan sistemáticamente los artículos 231, párrafo 4, fracciones 2 y 3 y 82, fracción 3, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que el primer precepto está contenido en la parte específicamente prevista para regular la forma de notificar por el juez a las partes,
a quienes se debe citar a la audiencia que él mismo debe programar, destacando el hecho de que por lo que hace a la víctima o ofendido, cuando se desconozca su domicilio o identidad, será por estrados y boletín judicial y al interesado, en ese mismo supuesto de desconocimiento de conformidad con las reglas de la notificación previstas en ese código. Es decir, en el supuesto que exista un interesado desconocido, remite a las reglas de la notificación previstas en el propio código, pero no se especifica que deban ser por edictos, como si se hace en el párrafo segundo del citado artículo 231, cuando se refiere a la notificación que debe hacer el Ministerio Público con los apercibimientos de ley, relativos al plazo de 90 días naturales para hacer valer derechos. Sin embargo, en la fracción 3 del artículo 82 mencionado, se establece en abstracto que una de las formas de notificación es por edictos, en casos en que se desconozca el domicilio, determinando la forma en que deberá hacerse dicha diligencia. Si el juez puede determinar la forma de notificar y se trata de un supuesto en que la solicitud de audiencia está precedida de 2 notificaciones por edictos, sin que el interesado o su representante compareciera ante el Ministerio Público a dilucidar derechos, y si no obstante esas notificaciones previas con apercibimientos, se desconoce aún la identidad y paradero del posible interesado, quien no ha comparecido ni ha señalado domicilio, se actualiza el supuesto del párrafo último del artículo 85 del propio código que establece las partes que no señalaren domicilio o el medio para ser notificados. Serán notificadas de conformidad con lo señalado en la fracción 2 del artículo 82 de este código. Esto es, por lista, estrado o boletín judicial, máxime que es en esa misma forma en que se prevé se haga tratándose de la víctima desconocida. Por tanto, es al juez de control, con base en las notificaciones previas hechas por la Fiscalía y por medio de edictos, a quien compete en esta segunda fase, determinar de qué manera llevar a cabo la diligencia de notificación al posible interesado, ya sea por edictos, de estimar lo indispensable, o conforme a la fracción 2 del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que esta ulterior notificación participa de la especial naturaleza de corresponder a la parte culminante del procedimiento especialmente regulado por el legislador para tramitar y obtener, en su caso, la declaratoria de abandono. Sin embargo, sea cual fuese la determinación del juez de control en cuanto a la vía y forma de notificación al interesado desconocido, debe ser ordenada y llevada a cabo por el órgano judicial y no por el Ministerio Público. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 3 de 5. Registro Digital, 203-0293. Tipo, aislada. Declaración de abandono de bienes asegurados. Fases que contiene el procedimiento respectivo y autoridades a las que competen. Hechos. El Ministerio Público solicitó audiencia para la declaración de abandono de bienes asegurados durante la investigación de un delito. El juez de control señaló fecha para su celebración y ordenó que fuera la Fiscalía quien nuevamente notificara por edictos al interesado. Inconforme, interpuso recurso de revocación, el cual se declaró infundado. La institución promovió amparo indirecto, el cual le fue negado, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que conforme a los artículos 229, 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento para obtener la declaratoria de abandono de bienes asegurados se divide en 2 fases. La primera compete al Ministerio Público y la segunda corresponde al juez de control. Justificación. En la primera fase, que ocurre dentro de la carpeta de investigación, el Ministerio Público, previo a acudir al órgano judicial para que decrete el abandono, deberá, 1. Asegurar los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con este, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan, elaborando el registro y acta correspondiente. 2. Notificar el aseguramiento al interesado o a su representante legal dentro de los 60 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, realizará la notificación por 2 edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, en el medio de difusión oficial en la entidad federativa que corresponda y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda,
con un intervalo de 10 días hábiles entre cada publicación. En la notificación apercibirá al interesado o a su representante legal para que, y, se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados, y 2, que de no manifestar lo que a su derecho convenga. En un término de 90 días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del gobierno federal o de la entidad federativa de que se trate, según corresponda. 3. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, solicitará al juez de control que declare el abandono de los bienes. La segunda fase inicia cuando el Ministerio Público solicita al juez de control audiencia para decretar el abandono de bienes, quien deberá, 1. Citar al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los 10 días siguientes. Al efecto, realizará las notificaciones en los términos siguientes: a. Al Ministerio Público, conforme a las reglas generales establecidas en dicho código; b. A la víctima u ofendido, de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, por estrados y boletín judicial; y c. Al interesado, de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el propio código. 2. En audiencia, al resolver sobre el abandono, y verificará que la notificación realizada al interesado por el Ministerio Público con los apercibimientos respectivos, cumpla con las formalidades que prevé el código. 2. Que haya transcurrido el plazo correspondiente, 90 días naturales, y 3. Que no se presentó persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados. Que estos no hayan sido reconocidos o que no se hubieran cubierto los requerimientos legales. 3. En caso de cumplirse lo anterior, el juez decretará la declaratoria de abandono, que será notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados al gobierno federal o de la entidad federativa que corresponda, en términos de las disposiciones aplicables. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 4 de 5. Registro Digital, 203-0294. Tipo, jurisprudencia. Delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y de posesión de armas y o cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Su conexidad es insuficiente para determinar la competencia federal para conocer del primero. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la conexidad entre los delitos referidos es suficiente para determinar que una persona juzgadora federal conozca, además de los ilícitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la actualización de la conexidad entre el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y los de posesión de armas y o cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no es un elemento con el cual pueda fincarse competencia a favor de un juzgado de distrito para conocer del narcomenudeo, pues deben atenderse las reglas de competencia específicas previstas en el artículo 474 de la Ley General de Salud. Justificación. De la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2005 se advierte la intención de que la investigación y sanción de los delitos contra la salud dejarán de ser competencia exclusiva de la Federación, en aras de una mejor persecución, y así hacer partícipes a las autoridades locales. Se determinó que el narcotráfico sería de competencia concurrente, y que su conocimiento por parte de las autoridades locales sería de conformidad con lo que señalaran las leyes federales correspondientes, en el caso, la Ley General de Salud. El Alto Tribunal, en su desarrollo jurisprudencial, ha reiterado que respecto del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, deben atenderse las reglas de competencia previstas en la citada norma sanitaria. Si se aduce conexidad entre este y los diversos de posesión de armas y o cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, aunque se acreditara, al actualizarse alguno de los supuestos del artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este elemento es insuficiente para sustentar la competencia federal respecto a la modalidad de narcomenudeo, pues deben atenderse las reglas de competencia previstas en el artículo 474 de la Ley General de Salud.
Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 5. Registro Digital, 203-0287. Tipo, aislada. Contradicción de criterios. Es inexistente cuando uno de los tribunales colegiados de circuito contendientes resolvió con base en el criterio adoptado en un diverso asunto respecto del cosentenciado. Hechos. Se denunció una posible contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito. Uno de ellos resolvió conforme al criterio sostenido por una integración distinta del mismo órgano, en un diverso amparo directo concedido al cosentenciado del quejoso respecto de los mismos hechos, tal como lo dispone un precedente obligatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que si con motivo de un precedente obligatorio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal colegiado de circuito se ve obligado a resolver en los mismos términos en que lo hizo previamente respecto del cosentenciado del quejoso, no puede considerarse que haya emitido un criterio propio y, por ende, no puede existir contradicción con otro tribunal que resolvió con libertad de jurisdicción sobre el mismo tema. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 25/2022, precedente obligatorio, estableció que conforme al principio de seguridad jurídica, cuando una cuestión concreta ya fue determinada mediante sentencia firme en un amparo directo por un tribunal colegiado de circuito respecto de un cosentenciado, el criterio jurídico emitido en esta será el derecho inmutable que rija en el futuro dicha cuestión en particular en relación con él diverso acusado por los mismos hechos, sin que pueda admitirse su modificación posterior por una nueva integración, para evitar la emisión de criterios, actuaciones o sentencias contradictorias en perjuicio de las personas. Conforme a lo anterior, no se actualiza una contradicción de criterios en cuanto a lo sostenido por un tribunal colegiado de circuito cuando se advierta que no tuvo libertad de jurisdicción, al verse obligado a fallar conforme a un precedente del propio tribunal, emitido con distinta integración. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.